La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar un tema internacional muy importante para el planeta, para América Latina, para el Ecuador, las perspectivas internacionales y geopolíticas con la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y las relaciones con América Latina. Partiendo de un hecho, el triunfo de Donald Trump abre una serie de inquietudes e interrogantes sobre lo que será su política internacional, fundamentalmente sus relaciones con los países de América Latina. En medio de ello se plantea en la región el desafío de una oportunidad para unos o una amenaza para otros frente a la nueva administración de la Casa Blanca. Los países de la región están hoy amenazados por las dictaduras y los regímenes autoritarios del socialismo del siglo XXI, protegidos por algunos cómplices que han sido un total fracaso para sus pueblos. Basta examinar los resultados que exhiben las dictaduras de Venezuela, Nicaragua, Cuba y el deterioro de la situación interna en Bolivia, entre otros. ¿Cómo puede admitirse que se pase por alto, sin una protesta generalizada en América Latina, por el robo descarado en las elecciones de Venezuela, cuando hasta hoy el dictador no ha podido exhibir ni los votos ni las actas oficiales de su supuesto triunfo, a diferencia de la realidad que sí ha mostrado al mundo al claro ganador de los comicios, hoy exiliado en España? Frente a este panorama resulta también cuestionable que los regímenes de México, Colombia y Brasil sean cómplices y timoratos en fijar una posición en defensa de la democracia y los resultados electorales en Venezuela. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados, la doctora Grace Jaramillo, analista internacional y académica en Canadá, doctor Alejandro Suárez, embajador, director de la Academia Diplomática, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex legislador, ex alcalde de Quito y analista internacional. Bienvenidos, doctora Grace Jaramillo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el planeta, el mundo, América Latina, y evidentemente hablaremos del Ecuador con el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por esta invitación y encantada de estar otra vez en el mismo panel con el general Paco Moncayo, con quien hemos siempre debatido y discutido muy ampliamente y muy agradablemente, debo decir. Yo creo que es una pregunta difícil, muy amplia, pero tenemos ya como antecedente la primera administración de Donald Trump. Y entonces tenemos bases sólidas para saber qué esperar o qué no esperar. Y yo creo que la premisa fundamental en la que todos los académicos, observadores de las relaciones internacionales coinciden es que el presidente Donald Trump ha sido y será el presidente del caos internacional, del desorden global por excelencia, por varias razones. La primera es porque él cuenta con que su estilo idiosincrático, su estilo impredecible, es una estrategia en sí misma en la mesa de negociaciones internacionales. Y que eso es suficiente para disuadir a amigos y enemigos a entrar en línea. Lo segundo es lo que dije, entrar en línea. Para él no hay coaliciones o tampoco aliados internacionales que sigan reglas de juego claras. Es un presidente, ha sido un candidato y ha sido un presidente y será un presidente que cuenta y que solo va a contar con amigos que sean leales, absolutamente leales. Y a propósito digo amigos, no aliados, que sigan reglas de juego claras. Y el ejemplo claro es China, la República Popular China. Él insistió en firmar un tratado comercial, era más, no un tratado de libre comercio, sino un tratado de compra y venta. Esto lo firmó más o menos en el 2019 con China.
y que implicaba una compra obligatoria por parte de China de billones de dólares en productos y servicios estadounidenses. Bastó una visita del presidente Xi Jinping a Mar-a-Lago, su propiedad en la Florida, para que, o sea, la aplicación de esos convenios se evapore. Y con una razón adicional, si bien vamos a discutir, me imagino, dentro de este panel, el posible secretario de Estado, Marco Rubio, y digo posible porque todavía no está anunciado y hay mucha, digamos, confrontación interna dentro del equipo de Trump de si debe ser o no Marco Rubio, porque hay mucha resistencia contra él dentro de los observadores y de los trumpistas más apasionados. Eso significa que va a pasar mucho de por medio antes de que esto se cree reglas de juego claras. Y la tercera y final es que podemos esperar cualquier cosa porque él viene con mucho más fortalecido, con una victoria del voto popular aparte y no es una victoria estrecha. Entonces, ese mandato va a implicar muchísimas cosas para América Latina, especialmente de restricciones dramáticas de migración, si es que no expulsiones masivas, y eso va a afectar definitivamente a toda América Latina, desde México a la Patagonia. Con una circunstancia, doctora Gris Jaramillo, Donald Trump tendrá a su favor la Cámara Nacional de Representantes y el Senado americano. Por supuesto, todo pinta a que también va a tener la Cámara de Representantes y eso significa un mandato definitivo para todos los temas de relaciones exteriores y sobre todo para el tema que va a tener pues, bueno, dos temas en realidad, Ucrania y el tema de Gaza y Medio Oriente. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos. General Moncayo, ¿cómo ve estas perspectivas con la nueva administración del presidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las relaciones en el planeta, la situación geopolítica en el mundo? Buen día. Muy buenos días, qué gusto estar con tan distinguidos compañeros en este panel. La verdad es que cada año, por lo menos 2 veces, en la Academia Militar de Defensa Conjunta o en la Academia de Guerra y en la Academia Diplomática, estamos tratando los temas de la geopolítica global y de mis modestos conocimientos al respecto, puedo decirles que para analizar a Trump hay que dividir su acción en la política interna de los Estados Unidos, donde yo veo signos catastróficos de la política internacional. Les digo esto porque también coincido con Grace que ya teníamos pues a la vista lo que hizo en sus 4 años como presidente y en el tema internacional dio continuidad a todo lo que hicieron anteriormente demócratas y republicanos. Desde que se terminó la Guerra Fría, desde el primer gobierno del presidente Bush, ya se definió en los Estados Unidos una política. Y los Estados Unidos, no como nosotros que cambiamos de política cada pasando 3 meses, mantienen las políticas internacionales, por eso son una gran potencia. Entonces asomó la doctrina Walvis sobre que los Estados Unidos no van a permitir de ninguna manera que vuelva a surgir en el mundo una potencia con capacidades estratégicas de competir con esta gran nación. Si ustedes observan a lo largo de los gobiernos de los siguientes presidentes, van a ver que esa doctrina se mantiene con algunas diferencias ya en los aspectos más amplios. Por ejemplo, la geopolítica, especialmente en la época de Obama, es evidentemente una geopolítica globalizadora. El mundo se organiza en función del interés del desarrollo del capital global. Los estados pasan a una posición secundaria, de esto hemos hablado tantas veces, inclusive en el tema de las competencias, en los estados nacionales comienza a perderse esa
base fundamental de soberanía que se tenía usualmente. Entonces, con Clinton se pone de moda la geoeconomía, las medidas con Ludwig, ¿no? El asesor, porque eso sí, los americanos tienen unos asesores que tienen un peso enorme. Desde que aparecen las sanciones en esta guerra que ya no va a ser política, sino económica, donde van a ser los capitales y no las divisiones las que ganen la guerra, ustedes van a ver cómo sostenidamente todos los gobiernos han utilizado sanciones geoeconómicas como parte de la política exterior, seguidos muy de cerca, por supuesto, por los europeos. Vean las sanciones a China, vean las sanciones a Irán, vean las sanciones a Rusia, de todos los países occidentales, lo cual, por supuesto, uno podría decir, como doctor en Derecho Internacional que soy, ¿quién le atribuye a un país el poder sancionar a otros países? Ese es el tema. Les puedo decir sin duda que cómo actuó Trump en sus 4 años y cómo ha actuado Biden, Biden ha sido inclusive más riguroso en aplicar las políticas trumpistas del periodo a partir del 17 al 21. Si ustedes observan los temas de los compromisos, no se van a modificar esencialmente, va a seguir siendo lo que no era en la época de Bush, el área Indo-Pacífica, el centro de atención, China, el centro de atención. Aquí el problema es de prioridades y de criterios, ¿no? Trump tiene unas ideas bastante pragmáticas. Entonces dice, a mí Taiwán, a Estados Unidos Taiwán, ¿qué? ¿Por qué vamos a gastar tanto dinero? Dice, Japón, ¿por qué no va a pagarnos por la seguridad que le estamos brindando? Y con la misma reflexión habla sobre el caso de la guerra de Ucrania. Inclusive, por supuesto, sabemos que más se tejen estos temas por fuera que en la prensa. Sabemos que Trump se declaró el mejor amigo de Israel en todos los sentidos. Trasladó la capital a Jerusalén, que fue la mejor demostración de apoyo. Hizo ojos ciegos para la ocupación que se está haciendo desde entonces aceleradamente en la banda, en la Cisjordania. Y vean ustedes, ¿cuál ha sido la diferencia con Biden? Biden ha sido impávido, cómplice de la mayor masacre que hemos visto en una guerra sin sentido, una guerra tan sin sentido, que inclusive acaban de votarle a un ministro de defensa que fue tan duro en las operaciones, pero que entiende lo que es la victoria. La victoria no es devastar y destruir, pues no es cierto, es alcanzar objetivos políticos. O sea, visto desde el punto de vista de política internacional, se mueven pues entre estas tendencias nacionalistas y globalistas los demócratas, nacionalistas los republicanos, pero yo no espero ver cambios grandes en la gran política internacional. No se olviden de las excelentes relaciones de Trump con la India, con el primer ministro, ¿no? Bueno, así veo yo el mundo en la política internacional. Lo que más me preocupa es lo que va a pasar y está ya pasando en la política interna. Bien, hablaremos también cómo incide eso, General Moncayo. Bienvenido al embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática. ¿Cómo ha visto y cómo ve las perspectivas internacionales y geopolíticas con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel. Mi saludo muy cordial a Grace y a Paco, muy buenos amigos, muy honrado y satisfecho de estar con ustedes compartiendo este panel. Bueno, yo creo que para hacer cálculos, para tratar de predecir lo que
podría ser la política internacional del presidente Trump, recientemente electo, hay que remitirse al discurso de campaña de Trump. Y hay que tener en cuenta también la impredecibilidad de Trump. Trump ha demostrado ser una persona impredecible con discursos muy intensos, con discursos muy extremos, muy drásticos, pero que no siempre los ha puesto en práctica. Eso ya lo vimos en la primera administración de Trump. Pero tenemos, eso sí, algunas claves, remitiéndonos, repito, al discurso de campaña de Trump. Y comencemos por la frase clásica que la repitió tantas veces: America First. Esto nos revela la intención de Trump de atender en primer lugar los temas que, según él, interesan primordialmente a los estadounidenses. Ese discurso nacionalista, intensamente nacionalista, con el que cautivó a los electores, pues efectivamente dan cuenta de la intención de Trump de atender primero a los Estados Unidos. Los temas fundamentales, como todos conocemos, la economía, el comercio, las implicaciones de la migración ilegal, esos son los temas que muy probablemente van a captar la atención prioritaria del presidente Trump. Y claro, esta proclama ultranacionalista de Donald Trump de hacer de nuevo grande Estados Unidos, lo cual pues evidentemente implica una acción al interior del país y también las acciones en el ámbito de su política internacional para asegurar, para fortalecer su liderazgo, su hegemonía, que son una de las cosas que le interesan fundamentalmente a Trump. Y, por ejemplo, en el tema del, siempre remitiéndonos al discurso electoral de Trump, el tema de la guerra en Ucrania. No hay que perder de vista la extraña amistad que ha mantenido Trump con Putin. Y luego partamos de aquel ofrecimiento, un tanto audaz, por decirlo menos, aquel ofrecimiento de Trump de que acabaría con la guerra en Ucrania en 24 horas y mediante una llamada telefónica. Creo que podríamos asumir que existiría detrás de eso una estrategia que apunta a tratar de convencer a Ucrania de la necesidad de terminar el conflicto y de terminarlo, de concluirlo sobre la base de un sacrificio territorial de Ucrania, a cambio de dar por terminada la guerra. Si nos ponemos a especular un poco más, podríamos pensar, bueno, Trump es tan amigo de Putin que puede efectivamente ejercer algún tipo de influencia sobre él y sobre todo una presión sobre Ucrania a la que inclusive podría amenazarle con cortarle el apoyo que le está dando la administración Biden. Algo de eso ya adelantó, me parece, Donald Trump en su campaña política. Y claro, también la posibilidad de que la estrategia de Trump apunte también a los países europeos, quizás también presionándoles para que contribuyan a alcanzar una paz negociada en la guerra a costa de la integridad territorial de Ucrania. En fin, y claro, en todo esto hay que tener en cuenta también algo que Paco ya lo mencionó, y que es el pragmatismo que ha caracterizado al temperamento de Trump, un especial pragmatismo. Y claro, hay también el tema con China. No olvidemos que una de las principales preocupaciones de Trump ha sido precisamente el tema comercial y el tema comercial vinculado a las relaciones con China. Creo que es posible anticipar tensiones fuertes que podrían darse con China en este ámbito comercial.
Sabemos que Trump está convencido de que las importaciones chinas afectan a la economía estadounidense y ha anunciado la aplicación de aranceles altos para los productos provenientes de China. Quizás Trump está convencido de que Estados Unidos puede ser autosuficiente, pero hay especialistas que advierten que la aplicación de mayores aranceles a los productos chinos por parte de Estados Unidos va a afectar también la economía, va a tener implicaciones, efectos en la economía estadounidense. Y bueno, ¿qué decir del conflicto en Medio Oriente? Pues Paco nos ha dicho mucho sobre el tema, Grace igual. Trump se ha mostrado muy claro, directo y muy terminante. Su apoyo a Israel ha sido evidente. Podríamos asumir que ese apoyo va a ser incondicional. Recordemos, el primer ministro Netanyahu fue especialmente expresivo al felicitar al presidente Trump por su triunfo. Y yo creo que es probable que se agudicen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. No hay que olvidar que siempre durante la campaña Trump planteó que Israel debería bombardear las instalaciones nucleares de Irán, cosa que la administración Biden fue opuesta. Muy probablemente la administración Trump incrementará el apoyo a Israel y desplegará también una intensa estrategia diplomática para lograr una aproximación de los países árabes moderados. Me quedo así, Miguel, para seguir en el diálogo. Doctora Grace Jaramillo, estos grandes desafíos de las relaciones, no solo con China, con Rusia, hoy en su conflicto con Ucrania, en la situación del Medio Oriente, ¿cómo ve esas perspectivas con la nueva administración? Bueno, empecemos por lo más claro y más fácil, que ya lo mencionó Alejandro hace unos pocos minutos. El tema de Ucrania es decisivo. Primero porque su relación con el presidente Putin ha sido de larga data, es muy clara, y porque el primer mensaje presidencial dejó sentadas las condiciones sobre las cuales iba a operar. Es una promesa de campaña terminar con la guerra en Ucrania y todos esperan que eso signifique una inmediata cancelación de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y forzar, digamos, las negociaciones hacia un acuerdo definitivo que implique para Ucrania la pérdida del Donbass, la pérdida de todos los territorios ya controlados por Rusia en este momento y el renunciamiento a formar parte de la OTAN. Esto es serio porque esto significa que si Ucrania se niega, solo va a depender de la ayuda europea para lograrlo, y esto genera un efecto en cadena, un efecto dominó en todos los países de Europa Occidental que estaban esperando de todas maneras una ayuda que estaba llegando tarde y mal ya desde la administración Biden. Acabo de ver que el presidente Biden envió una ayuda, un ingente de ayuda urgente a Ucrania, todo lo que le estaba pidiendo Zelensky, creo porque sabe que le quedan menos de 2 meses para ayudarle a Ucrania y porque está claro que eso es lo primero que va a salir. Lo segundo, el tema de Medio Oriente. La elección de Mike Huckabee, el gobernador de Arkansas, el antiguo gobernador de Arkansas, como embajador de Israel, ya es un mal signo en todo este proceso, porque es un embajador que ha sistemáticamente negado la posibilidad de una salida de 2 estados, primero, y segundo, porque también él es dueño de asentamientos, dueño de propiedades en los asentamientos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Esto vuelve el escenario de Medio Oriente mucho más volátil y es un claro indicio de lo que se puede esperar. Y lo tercero, que es en general las relaciones con el mundo. Si es que Marco Rubio es confirmado, como digo, todavía si es que no ha sido confirmado, es que está en plena discusión, pero si es que es confirmado Marco Rubio, él era el jefe del Senado, del comité sobre digamos, las relaciones,
y el decoupling, la desconexión con China, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El autor de China 2025, Made in China, y recientemente publicó un reporte muy importante sobre lo que él recomienda en una política de más mano dura y desconexión con China, no solamente de China con Estados Unidos, sino presionando a otros países, a terceros países, especialmente supongo en América Latina, dado que Marco Rubio es un conocedor de América Latina, para que exista esa desconexión. Entonces, el panorama no se pinta bien porque es una política muy idiosincrática que sí se separa un poco de del tradicional bipartidismo que mencionó Paco Moncayo hace también unos minutos. Es decir, había una relación bipartidista en todo el enfoque de política exterior en Estados Unidos que más o menos funcionaba bien, pero dado que es el candidato del caos y dado que en su segundo mandato las personalidades en su entorno son mucho más radicales, menos institucionalizadas, bueno, mucho puede pasar, ¿no? Pero las dos relaciones, creo yo, Ucrania y el Medio Oriente están claras. En general, Paco Moncayo, estos dos temas, ¿cómo de esas perspectivas frente al conflicto de Rusia con Ucrania y en Medio Oriente? Bueno, la verdad es que las prioridades estratégicas de los Estados Unidos no van a cambiar. En los Estados Unidos cambia el cómo, pero no cambia el qué. La lucha contra China no es un invento de Trump, viene, como les he hecho notar, desde 1990. En 1990 el presidente ordenó que le presente un informe el Departamento de Estado sobre China y su posible ascenso. ¿Qué sucedió después? No se olviden que en 2012 hubo la gran crisis de las subprimes y que los países de Occidente, porque afectaron especialmente a Estados Unidos y Europa, estaban en una situación crítica. Entonces, ustedes vieron en ese momento, Barack Obama era presidente, Hillary Clinton estaba en China y estaba también Biden en China, que era vicepresidente, porque necesitaban de los dólares que había acumulado China, convertida gracias a la visión de Deng Xiaoping en la fábrica del mundo. Vean ustedes cómo es la política internacional. La política internacional no es de una sola vía. Por otro lado, una persona, por mucho poder que tenga, como es el caso del presidente de los Estados Unidos, mucho más de Trump, que está asumiendo para sí los controles al margen inclusive de la propia ideología de su partido. Entonces, frente a esto, ¿qué es Rusia? Porque eso de las amistades son temas folclóricos y muchas veces de relaciones públicas. Rusia también tiene una visión geopolítica nueva. Ya hemos analizado, hemos estudiado la nueva visión geopolítica de Rusia. Entonces, no es que Putin y Trump van a salirse de esas líneas maestras de la política internacional que se han trazado. ¿Qué pasa este momento? Una de las causas de la crisis económica de los Estados Unidos, que precisamente ha provocado que muchos sectores sociales, como los propios latinos, los afroamericanos, en fin, hayan votado por Trump, en gran parte esa crisis se debe a los enormes déficits presupuestarios de los Estados Unidos, que meten miles de millones de dólares en Ucrania, miles de millones de dólares en el Oriente Medio. Bueno, y la política de Trump dice acabar con la inflación en gran medida. No se olviden, los Estados Unidos son los que tienen la máquina para imprimir los dólares en gran medida. Hay que cortar gastos que para él no son estratégicamente importantes. Para él, Ucrania, para él, Taiwán, lo ha dicho, no tienen la trascendencia. Sin embargo, cuando hablamos de China, él se demuestra en las mismas líneas que Biden, completamente decididos a impedir el ascenso de la China como una potencia que pueda competir con ellos en la hegemonía mundial.
Entonces, hay indicios también de que con Netanyahu, por eso es cómo se ha incrementado la violenta y, ¿qué puedo decirles? Inhumana, para no utilizar adjetivos peores, acción bélica contra ahora Gaza del norte y también con Líbano del sur. Porque parecería ser que se toma estos dos, este tiempo, ya de acuerdo con Trump, para declararse victorioso Netanyahu al momento que esté tomando posesión Trump. Una cosa similar parece ser que sucede con Ucrania. O sea, Trump no quiere en su escritorio como presidente el tema de Ucrania, el tema de Gaza. Por el otro lado, la posición frente a los pueblos árabes es tan distinta en esta época porque Emiratos Árabes, Arabia Saudita, una serie de países con enorme poder económico tienen una actitud completamente diferente a la de la Guerra Fría y posguerra fría. Mira, para Arabia Saudita lo que le interesa es jugar económicamente, ser un gran jugador económico en el mundo y lo mismo Emiratos Árabes. Y ambos están felices con, ¿no? ¿Por qué será? Porque quieren una economía abierta, un mercado que funcione y en eso van a estar alineados. Es compleja la situación, el tiempo lo dirá, ninguno de nosotros tres tenemos una bola de cristal, pero el pasado y la propia personalidad de Trump, a mí vuelvo a decirles lo que me preocupa enormemente es la política interna de los Estados Unidos, porque eso puede cambiar la naturaleza de una nación que se mostraba al mundo como el ejemplo que había que seguir en un estado autoritario que no va con la historia ni con los antecedentes de los padres fundadores y los que han seguido haciendo esa gran nación que son los Estados Unidos. Embajador Alejandro Suárez, este tema de las repercusiones en las relaciones con Rusia, con China, en Medio Oriente. Sí, ya había conversado, ya había dicho algo sobre el tema, y claro, eh, estoy absolutamente de acuerdo con lo que han mencionado Grace y Paco a propósito de los dos temas, Ucrania y Medio Oriente. Eh, es preocupante sobre todo lo que puede ocurrir con el Medio Oriente. Grace nos recordaba la posibilidad de que el senador Marco Rubio sea el nuevo secretario de Estado. Marco Rubio es un senador republicano que ha sido muy enfático, muy alineado con la posición de Israel. De manera que si es que efectivamente es él el elegido para la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la acción, la dirección más bien de la política internacional de los Estados Unidos estará muy claramente en favor de Israel y de lo que está haciendo Israel en el frente tanto de la Franja de Gaza como en el frente norte, frente a Hezbollah, Líbano e Irán. Y quizás la preocupación más seria podría ser la de que se agudicen las tensiones con Irán y que eventualmente se llegue a un enfrentamiento más directo, más franco con Irán, lo cual podría desatar un conflicto ya regional de consecuencias muy graves. Yo quisiera decir algo, Miguel y queridos amigos, sobre el tema, las perspectivas sobre las que podríamos hacer algún tipo de predicciones, especulaciones, la política de la administración Trump frente a América Latina.
que es un tema de especial interés. Y en esto quisiera remitirme a lo que ya Paco dijo hace un momento a propósito de eh, la casi invariable política internacional que ha desarrollado Estados Unidos a lo largo del tiempo, y especialmente en el caso de América Latina. Todos sabemos que América Latina no está, no ha estado ni está entre las prioridades de las administraciones estadounidenses, sea que se trate de administraciones republicanas, sea que se trate de administraciones demócratas. No ha estado América Latina precisamente entre las prioridades de los Estados Unidos. No sé si me equivoco, y en esto Grace y Paco me pueden corregir, por supuesto, Miguel. No sé si me equivoco, quizás la última ocasión en que Estados Unidos atendió a América Latina como bloque, como relación de Estados Unidos frente a la región, fue en la administración Carter, cuando el presidente Jimmy Carter se preocupó mucho por impulsar, por auspiciar la restauración democrática en los países latinoamericanos. No sé si más adelante también en la administración Bush, si no me equivoco, cuando el llamado consenso de Washington y la iniciativa del acuerdo comercial, del acuerdo de libre comercio para las Américas, el ALCA, que No, no es que eso prosperó. fue, perdona, Alejandro, eso fue con Bill Clinton. Bill Clinton Perdón, es con Clinton. sí, de las Américas, y el consenso de Washington fue durante el tiempo de Ronald Reagan. Pero bien, fue quizás otro de los indicios de alguna atención que la administración estadounidense pudo haber dado a América Latina. Pero en los tiempos más recientes, pues hemos visto que lo que ha motivado, lo que ha movido a la administración estadounidense han sido temas muy, muy específicos, muy específicos. Y sabemos, hay de esos temas dos que son fundamentales. El primero, la migración, y el otro, el narcotráfico. Las acciones de la administración estadounidense han estado dirigidas a apoyar los esfuerzos de determinados países para, para luchar contra el narcotráfico y, por supuesto, las acciones encaminadas a detener la inmigración ilegal eh, hacia territorio estadounidense. Es de esperar, digo, que la administración Trump sea más enérgica, más terminante en el tema migratorio. Ya tenemos algunas señales. La elección de Homan, por ejemplo, es muy, muy decidora, personaje que se ha caracterizado por su dureza en el tratamiento de los temas migratorios. Y claro, en esto probablemente la, la primera víctima, por decirlo de alguna manera, será México. No nos olvidemos que en el discurso de campaña, pues México llegó a amenazar a la presidenta Sheinbaum que si no tomaba medidas efectivas para detener la migración ilegal, pues iba a imponer un arancel del 25% a los productos estadounidenses. No sé cuán fácil sea eso. Ustedes saben perfectamente, hay un acuerdo comercial tripartito, Canadá, Estados Unidos, México, que ha venido funcionando y ha funcionado bien. Y la imposición de aranceles, pienso, de alguna manera alterará el esquema establecido en el tratado tripartito. Pero claro, hay de por medio también las leyes, las normas federales en los Estados Unidos, y tenemos que tomar en cuenta que Estados Unidos es un país en donde generalmente la ley se aplica, se cumple, y hay en vigencia normas, leyes que protegen
a los extranjeros, hay procedimientos establecidos para la legalización de los inmigrantes, pero claro, también eso podría cambiar si es que finalmente se concreta el control que algunos ya prevén de Trump sobre, bueno, el control del Senado ya lo tiene mayoría en el Senado. Es probable que también en la Cámara de Representantes. Eso le abre las posibilidades, eso le abre las puertas al presidente Trump para reformas legales que establezcan normas más drásticas sobre el tema de migración. Y luego tenemos también otros ámbitos en la región, en el área latinoamericana, en donde acaso se pueden hacer predicciones sobre lo que podría ser la acción, la política de la administración Trump. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Trump ha sido asimismo muy enfático, el discurso de Trump ha sido muy duro frente a Venezuela, pero no sé si en esto me equivoque, pero no veo muy probable que las acciones reales vayan más allá de la retórica del discurso. No sé, a menos que ocurra algo extraordinario, pero no sé si es que la administración Trump vaya a tener en mente una intervención, acaso, una intervención más directa, más contundente en Venezuela. No le veo posible. Tampoco veo posible que eso ocurra con Cuba. Es posible, eso sí, que la administración Trump profundice las sanciones. Profundice las sanciones contra Venezuela, contra Cuba, pero no sé si más allá de eso pueda existir o se pueda prever la posibilidad de acciones frente a Latinoamérica. Y concluyo con una especulación, insisto, es una especulación. ¿Acaso, e inclusive si es que se concreta la designación del senador Marco Rubio, origen latino, si es que se concreta esa designación, ¿acaso Trump defina una estrategia, o el propio Rubio defina una estrategia para apoyar una forma de liderazgo en América Latina, un liderazgo que beneficie a las relaciones de la región con la administración Trump, y un liderazgo que de pronto podría anunciarse en la persona del presidente de Argentina, Milei? Digo, insisto, es una especulación. Todo está dentro de las especulaciones. Doctora Grecia Ramillo, a ver, América Latina, ¿cómo ve el panorama con gobiernos que se han sucedido y que han fracasado, como se ha identificado socialismo del siglo XXI, la dictadura de Venezuela, Cuba, Nicaragua, la crisis en Bolivia, lo de Argentina, que decía Alejandro Suárez, con una circunstancia esta semana, ha sido sentenciada a 6 años e inhabilitación perpetua a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estos golpes cómo pueden incidir en la región? Bueno, en la relación con Estados Unidos muy poco. Hay dos elementos fundamentales que creo que es necesario reflexionar sobre la administración Trump, que no en realidad no es un pronóstico, sino ya se sabe. Uno es el presidente Trump es un presidente transaccional. O sea, su política es transaccional, muy diferente de la de Obama. Entonces, la política exterior va a ser un tit for tat. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y cómo nos beneficiamos mutuamente. Pero el otro elemento fundamental es que, como bien dijo el general Paco Moncayo, a Trump no le importa mucho América Latina, con la excepción de México y solo porque es la puerta de entrada a los migrantes. Entonces, la elección de Thomas Honan como el zar de las migraciones, la elección de Christine Noem como la secretaria de Homeland Security, que es la que realmente refuerza los bordes, la migración, está encargada también de la policía de migración, eso ya manda un mensaje. Es decir, la gran confrontación va a ser con México. Sobre el resto de países de América Latina, autoritarios, no autoritarios, libertarios,
eso no va a tener ninguna posibilidad a menos que sea, como digo, transaccional. Con la diferencia de que con un secretario de Estado como Marco Rubio sería la primera vez que realmente haya un secretario de Estado que no solo conoce América Latina, sino le preocupa y realmente es su centro de interés. Él sí va a tratar de hacer algo sobre Venezuela, pero más que sanciones, muy poco. ¿Por qué? Porque la administración la administración Trump va a ser una administración solo concentrada en la política doméstica, y en la política doméstica la migración tiene una prioridad. No creo que haya ningún debate, ninguna confrontación con gobiernos autoritarios necesariamente, o para cambiarlos o para sancionarlos más allá de lo que se espera en el largo plazo de la política estadounidense. ¿Cuál es la línea roja? Yo creo que el tema tarifario. Solo una aclaración, Alejandro, el tema tarifario es clave porque en la legislación estadounidense las tarifas las establece el sector ejecutivo, no tiene que pasar por siquiera el Congreso, y eso puede ser inmediato. Además que las cláusulas constitucionales dan la posibilidad a cualquier estado de decir, bueno, a mí no me interesa este tratado, o sí me interesa este tratado. México ya puede esperar revisar al menos la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el que sucedió y fue firmado al NAFTA, y que estuvo que se firmó bajo la administración de Trump la primera vez. ¿Por qué? Porque el próximo año ese tratado estaba destinado a revisión. Tiene revisiones de cada más o menos 4 o 5 años, y entonces tenía ya establecido una revisión. Ellos van a usar la revisión para forzar una transacción. Controlan la migración o les ponemos más tarifas. Es más, hay paneles enteros que se crearon tripartitos para definir temas de dumping, de control ambiental. Dumping puede ser el tema de migraciones. Uno puede poner una serie de elementos en esos paneles que además se zanjan o no se zanjan en la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. No necesita pasar por el Congreso, y eso puede tener repercusiones serias para una economía latinoamericana que ya está bastante en problemas en general. Imagínense el caso ecuatoriano. Si nos ponen tarifas sin un tratado de libre comercio, no hay a quien quejarse en otros temas. Y en ese sentido, doctora Grecia Jaramillo, si fuese Marco Rubio, él ha sido duro también con algunos actores políticos, ha cuestionado severamente al expresidente ecuatoriano que está prófugo en Bélgica. Sí, y yo creo que el secretario de Estado Marco Rubio lo seguirá cuestionando. Creo que se enfocará mucho más en Nicolás Maduro que en los países más pequeños, y en dos personajes que actualmente son líderes en sus respectivos países. Claudia Sheinbaum, precisamente porque Marco Rubio ha estado siguiendo todo la relación de Morena con la renovación de la justicia, la fallida o no tan fallida reforma de la justicia y captura de la justicia. Ha estado siguiendo el tema de la relación con el narcotráfico y las redes clientelares de la mafia, y además con Nicolás Maduro, precisamente porque él ve, y correctamente, el tema de Nicolás Maduro como una carta para también atacar a Cuba directamente, porque Cuba depende del suministro de petróleo de los dos, de México y de Venezuela. General Paco Moncayo, las perspectivas en la relación de la administración Trump con América Latina. Bueno, América Latina siempre sufre de su posición geopolítica. Estar junto a la potencia mayor del mundo, lejos de ser un alivio, es una carga pesada que hemos llevado a lo largo de la historia. Esto no va a cambiar tampoco. Esto es lo que nosotros hablamos como la intrascendencia geopolítica de América Latina. Si ustedes ven hasta el mapa, de qué manera estamos lejos de los sitios donde pasan las cosas. Ahora, América Latina se va a ver perjudicada de varias maneras. Y una de las que nos van a afectar a los ecuatorianos es precisamente
la persecución a los trabajadores ilegales en territorio norteamericano. Tampoco, vuelvo a decir, hay unos cambios fabulosos, ¿no? En este año, administración de Biden se ha expatriado 700,000 latinoamericanos. Claro, Trump eso multiplica y habla de millones, ¿no? Y no solamente da a entender con claridad si es solo a los trabajadores sin papeles, pero supongamos que fuese así. En nuestros países los ingresos por los dineros que mandan las personas que han viajado a Europa, a los Estados Unidos, tienen un peso importante en las economías. Vean en la economía del Ecuador cuánto pesan las remesas. Esa es una forma como nos vamos a ver afectados de que, en el caso de que se siga con este procedimiento. Ahora, en efecto, el tema de México es un tema crucial. Ya hay cambio de expresiones de lado y lado. Se ha amenazado con poner aranceles de hasta el 25% a los productos mexicanos. Y ya respondió Marcelo Ebrard, que es ahora el secretario de Economía de México, el nuevo gobierno, diciendo que se tomarán medidas similares. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es en la práctica cuánto depende México de la economía norteamericana. México va a estar en una situación complicada. En cuanto a las relaciones referidas a seguridad, los Estados Unidos van a mantener la misma política, simplemente orientada a migración y al combate al narcotráfico y al crimen organizado. Suelen tener ciertas intervenciones que provocarían pensar en la posibilidad de que se alinee América Latina en la política internacional. Pero, por ejemplo, en el tema de la disuasión integrada, en el que ya ha habido interés de embarcar a los países latinoamericanos frente a la amenaza china, en fin. Pero eso tampoco con una fuerza que sea importante. Más bien yo veo que los ojos de Trump pueden venir hacia nuestro menospreciado subcontinente en la medida que China adelante los proyectos en áreas estratégicas de nuestros países. Va a procurar los Estados Unidos evitar que cada vez más, porque no se olviden que ya existen convenios importantes con América Latina, con México mismo, ¿no? ¿Cuántos proyectos se están desarrollando con capitales chinos en México? Y otra cosa, capitales mexicanos en China, que es un asunto muy interesante. Ustedes saben cuántas universidades, institutos hoy están estudiando el chino y tienen financiamiento. O sea, en la medida de que su objetivo es impedir que surja una potencia en capacidades estratégicas de competir con su hegemonía, van a poner los ojos en las relaciones que esta área que es el área de control inmediato geopolítico de los Estados Unidos no reciba una presión suficiente que pueda de alguna manera permitirles a latinoamericanos jugar la carta china con la carta norteamericana. Es una situación compleja. Yo no veo cambios sustanciales. Tengo una tristísima memoria. Acuérdense ustedes del presidente Lasso, fue a hablar con el presidente Biden con un plan de $5 millones. Regresó con las manos vacías. Después vino el embajador a decir que iban a dar $1 millón a cambio de que les entreguemos los materiales bélicos de origen soviético.
Esas son las cosas prácticas, ¿no? Yo, por supuesto, aspiraría a que los Estados Unidos le tomen mucho más en serio a América Latina, que entendiesen que la migración es un capricho de gentes alocadas que quieren irse allá por el American Way of Life, que entiendan, como deberían entender los europeos, que lo que pasa en África en gran medida es el reflujo de todo lo que ellos hicieron con África, que si no se logra desarrollar América Latina, jamás se va a suspender este flujo de gente desesperada, que deberíamos los latinoamericanos ser unos socios en el desarrollo para poder ser también socios en la seguridad y en la paz. Nuestra historia con los Estados Unidos ha sido una historia muy triste. Me refiero a la latinoamericana en general. Si Milei cree que va a tener un trato especial, yo lo dudo. La actitud de Lula ha sido prudente, sensata, porque sabe el poder que tiene el presidente Trump. Deberíamos todos estar seguros de las capacidades que él tiene para el bien o para el mal. En el libro Auge y Decadencia de las Grandes Potencias, ahí comienza y hablando de los años 90, ¿no? Que América es el poder dominante en el mundo, para bien o para mal, según Paul Kennedy. Esa es la realidad. América Latina debe estar consciente de esto. No podemos hacernos grandes ilusiones de que con uno u otro las cosas van a cambiar radicalmente y tenemos que seguir buscando soluciones propias para que podamos también ser escuchados, vistos y oídos, porque nuestra debilidad es la que nos vuelve intrascendentes. Con este entorno y esta coyuntura, decir el general Paco Moncayo, es importante también un comentario respecto de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Embajador Alejandro Suárez, ¿cómo ve en este contexto? Hablando de las relaciones que podrían establecerse entre la administración Trump y el Ecuador, en eso. Que inciden dentro de esta coyuntura que vendrá con la administración en enero. Estamos viviendo momentos difíciles por diversas circunstancias, crisis eléctrica, crisis política, situación de la vicepresidenta, es decir, un tema extremadamente complejo. Sí, efectivamente es una situación extremadamente seria, extremadamente compleja y se han dado voces muy críticas sobre sobre las acciones que ha tomado el Ejecutivo en los últimos días. Y claro, el problema para mí radica en que todo esto contribuye a suscitar incertidumbres sobre el proceso electoral que ya se nos viene el próximo año. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Yo creo que en la medida en que el pueblo ecuatoriano reciba señales de que el proceso electoral va a estar libre de nubarrones, libre de conflictos, libre de amenazas, pues en esa misma medida el pueblo ecuatoriano estará en capacidad de acudir a las urnas para emitir un voto, como tú siempre lo has dicho, Miguel, un voto libre, pero un voto razonado. Doctora Gris Jaramillo, ¿cómo le ve al Ecuador en estas condiciones, en esta coyuntura? Bueno, le veo muy mal porque creo que en esta administración, y como citó también el general Paco Moncayo antes, no hemos sabido negociar con Estados Unidos en una administración que supuestamente era más de libro abierto, como la de Biden, y que tenía planes para América Latina, y menos sabremos negociar con Donald Trump, porque precisamente no hay una política exterior clara con Estados Unidos, y a mí me preocupa mucho precisamente por el tema de la cooperación efectiva necesaria que necesitamos en varios ámbitos desde el Ecuador en materia energética, en materia de combate al narcotráfico y la criminalidad, en temas tecnológicos, por ejemplo, pero sobre todo en temas de inversiones.
Y para mí tristísimo que hasta ahora no hayamos podido negociar algo tan básico como cooperación internacional al desarrollo en ingentes cantidades, es decir, cantidades suficientes dada la magnitud de los problemas que vive el Ecuador. Yo siempre doy estos ejemplos y he pasado hablándolo, escribiéndolo, pero sin mayores ecos. El hecho de que un país de renta media como Perú recibe 4 veces más cooperación que el Ecuador, no se diga Colombia, 8 veces más cooperación que el Ecuador, y en términos realistas, si es que queremos avanzar o tener una relación directa con la administración Trump, al menos necesitaremos que esos montos suban sustancialmente, por un lado, y por otro lado, que exista menos posibilidades de un castigo tarifario. Recordemos que no hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y en el Ecuador, no hay posibilidades de que haya uno en el futuro cercano, no lo hubo con la administración Biden y no lo habrá con la administración Trump, eso es un mito, ya no debemos seguir, digamos, dando palos de ciego sobre el tema, pero hay que seguir negociando las preferencias arancelarias como hasta ahora, a riesgo de que las exportaciones más básicas del Ecuador a los Estados Unidos sufran aún más de lo que ya sufren, porque competitivamente Perú y Colombia nos están llevando la delantera hace rato. Esto significa también cooperación para diversificar el parque eléctrico, las transmisiones, etcétera, etcétera. Ya vemos que estamos en un escenario dramático. Yo creo que un escenario de no alineamiento, no confrontación, no alineamiento con la administración Trump es lo más seguro para el Ecuador, porque los primeros en ser afectados serán los miles de migrantes ecuatorianos que pueden ser expulsados, pueden ser deportados o víctimas de separación de familias y además arresto en los Estados Unidos, que yo creo que el servicio diplomático debe estar listo a ayudar. Así es que he hecho un sumario rápido, pero eso es lo más efectivo. Y me olvidaba de un tema fundamental que puede estar en riesgo durante la administración Trump y que ninguno de nosotros ha hablado: la cooperación efectiva en materia judicial, porque el Ecuador era uno de los países estrella en la cooperación efectiva del Departamento de Justicia para perseguir la corrupción, el narcotráfico. La sentencia de Carlos Poli es un ejemplo, el manejo que ellos, o la cooperación que ellos han tratado de hacer en materia técnica para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio es otro de los elementos, y todo eso está en línea porque una de las promesas de campaña es eliminar todos esos departamentos y eliminar, de hecho, el Departamento de Justicia. Es un departamento que va a ser profundamente reformado, y eso tiene serias consecuencias precisamente por lo que dijo el general Moncayo, que es un tema de hacia más autoritarismo en Estados Unidos y menos control judicial a nivel federal y a nivel general de rendición de cuentas y de justicia y de control de la corrupción. Y eso va a afectar no solo a Estados Unidos, sino al resto de América Latina y especialmente al Ecuador por los casos que se seguían, purga, metástasis y demás. General Paco Moncayo, con este entorno, la relación Estados Unidos, ¿cómo le ve al Ecuador en estas condiciones que estamos viviendo en medio de un proceso electoral? Bueno, en primer lugar, no hay que tener ninguna expectativa de que porque el presidente es de tal partido o de tal ideología, va a haber una actitud distinta de los Estados Unidos hacia el Ecuador. Lo que nos interesa, como muy bien plantea Grace, es tener la mejor relación posible con los Estados Unidos, con Trump, con Biden, con el que sea. Es que la capacidad que tienen los Estados Unidos para poder apoyar en aspectos cruciales de nuestro país no la tiene ningún otro país o Estado. Vean la indiferencia con Europa. Europa misma no sabe cómo va a salir del enredo en el que se encuentra, ¿no? Entonces debemos tener una relación sana, pero digna. Esto sí, permítanme que les diga, porque he vivido, porque he estudiado en los Estados Unidos, porque conozco a los norteamericanos. A ellos hay que tratarles, aunque sea una utopía, de igual a igual. Ahí les respeta. Cuando uno va con esas posiciones rastreras,
sintiéndose inferior frente a la potencia, ahí le humillan. Entonces, un país, por pequeño que sea, tiene que aprender a negociar sus intereses cara a cara, diciendo las cosas con claridad y como deben ser. Una tesis, por ejemplo, que sigo insistiendo, hay que defenderla como tesis nacional con cualquiera de los candidatos que lleguen a la presidencia, es el hecho de hacer presente que el problema que estamos viviendo los ecuatorianos no es un problema del Ecuador, que es un desbordamiento del viejo problema colombiano, que el Ecuador es víctima de estar entre los dos más grandes países productores de cocaína del mundo, y que los europeos y los norteamericanos no deben ver su participación como ayuda o de una manera indiferente. Insisto, combatir el crimen organizado debe ser un elemento de seguridad cooperativa, asumiendo las responsabilidades de los mercados y de los productores de la droga. Entonces, un discurso nuestro tiene que ir en este sentido. Necesitamos soluciones regionales. ¿Podrá el Ecuador resolver su problema si no lo resuelve Colombia? Nunca. Solo que Trump nos quiera financiar un muro para cerrar con Colombia, con el Perú, nuestra frontera. Eso no va a pasar. Entonces, requerimos hablar también con una voz mayor que solo ecuatoriana. Si los ecuatorianos hemos sabido representar los intereses regionales muchas veces, entonces, en el tema fundamental en el que coincidimos, o sea, porque los norteamericanos no hacen nada que no esté en el marco de su interés. Es interés de los Estados Unidos combatir al narcotráfico. El presidente electo Trump lo ha dicho varias veces, que va a combatir a los criminales del narcotráfico. En fin, hay un interés compartido. Entonces, no vayamos mendicantes a golpear las puertas, vayamos como socios a pedirles que hagamos juntos los esfuerzos y proporcionalmente a las capacidades. Yo creo que por ahí se abre una línea de cooperación que quizás sea mejor que la que hemos tenido con Biden. Perdóname, muchas gracias. Miguel, nada más una muy breve acotación sobre algo que me parece importante. Hace algunos días tú entrevistabas en tu programa a dos especialistas en comercio, uno de ellos el exministro Julio José Prado, y él y la otra persona, no recuerdo quién era, Vicente Albornoz, coincidían en una perspectiva favorable, positiva en el ámbito comercial. Hablaban de la negociación, lo dijo Grace, la negociación de preferencias arancelarias, hablaban de la ley IDEA. Y ellos, repito, tenían una percepción positiva, tenían una visión optimista de lo que podía ser la relación comercial entre el Ecuador y la administración Trump. Eso nada más, Miguel. Bien, quiero agradecer el aporte valioso que han dado para analizar las perspectivas internacionales y geopolíticas con la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y las relaciones con América Latina y el Ecuador para no generar falsas expectativas. Muchas gracias a la doctora Grace Jaramillo, analista internacional y académica en Canadá, el doctor Alejandro Suárez, embajador de carrera, director de la Academia Diplomática, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex legislador, ex alcalde de Quito y analista internacional. Muy gentil de su participación. Muchas gracias. Gracias. Muchas Con gracias esto por la cerramos invitación. el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.